mucha gente no logra sus metas. Es más del 75% de las personas que se proponen metas a sí mismos no las logran al final del día. Y esto es un poco preocupante. Esto quiere decir que cada 3 de 4 personas no logran las metas que ellos mismos se han propuesto. Y últimamente esto ha sido un tema que me ha molestado un poco, porque yo he notado en mí mismo que en los últimos meses no he cumplido las metas que yo me he propuesto. Y me he puesto a pensar en las causas que pueden haber sido responsables de lo que está pasando, y me he dado cuenta que hay 2 aspectos principales que evitan que tú cumplas tus metas. 1. Falta de disciplina propia. 2. Falta de proactividad. Ahora, ¿qué son estos 2 aspectos? Bueno, la disciplina es el poder o la fuerza de voluntad de hacer cierta actividad en cierto momento dado en la que tiene que hacerse, a pesar de que no te guste hacer esa actividad. El opuesto a esto sería procrastinar, es decir, dejar las cosas para el último, lo cual tú y yo hemos hecho más de lo que queremos admitir. Y el segundo aspecto es la falta de proactividad, que evita que tú cumplas tus metas. ¿Qué es la proactividad? La proactividad es saber que tú eres 100% responsable de cómo reaccionas a los estímulos externos de tu vida. Es decir, las cosas buenas o las cosas malas que te pasan, los obstáculos que tienes que enfrentar cada día y también los premios que recibes cada día. Lo opuesto a esto, a ser proactivo, sería ser reactivo, es decir, ser la víctima en tu vida. Es decir, por ejemplo, si es que hace un clima triste, que tú vas a estar triste, vas a ser reactivo al clima. En cambio, si eres productivo, tú vas a decidir, a pesar de que el clima esté mal, tú te vas a sentir bien. Ahora, probablemente ahora tú estés pensando, sí, esto tiene mucho sentido, lo que este chico está hablando. Pero ahora quiero que tú hagas una pausa y te pongas a pensar, ¿pertenezco yo a ese 75% de gente que no cumple sus metas? Y este es básicamente el objetivo de este video. Es hacerte caer en cuenta que probablemente es un problema que tú estés enfrentando últimamente, el no cumplir tus metas o las metas que te has propuesto últimamente. Esas metas pueden ser, por ejemplo, que tú habrías querido sacar una buena nota en la última prueba, lo cual no fue el caso. O que tú has querido empezar a tomar los primeros pasos en crear tu compañía, lo cual no ha pasado. O que tú has querido empezar a ir al gimnasio, a hacer más ejercicio, a comer más saludable, lo cual no ha pasado. Porque esto de no cumplir las metas que nos proponemos nos pasa a todos. Te pasa a ti y hasta me pasa a mí. Últimamente, como te estaba contando, yo no he sido lo suficientemente productivo como yo esperaba. No he cumplido mi meta de ser productivo. Me he encontrado en mi tiempo libre simplemente estando en Instagram o en YouTube viendo videos que no tienen real valor suficiente, o viendo memes, actividades que van contra mi productividad. Hasta hace unos pocos días en los que me di cuenta y me puse a pensar qué está pasando en mi vida, por qué estoy haciendo esto. Entonces, con eso te voy a decir unas cuantas ideas que van a ayudar a hacer ese cambio interno en ti y te van a ayudar a ser más disciplinado y más proactivo. Entonces, la primera idea con la que quiero comenzar es que tú tienes que buscar una motivación que vaya más allá de ti. Algo que te ayude a mantener tu mente en el trabajo que tienes que hacer, a ser disciplinado y no dejarte llevar por todas las distracciones que pasen día a día. Obviamente esto va a ser ahora muy difícil, que estamos viviendo en la era de la tecnología, con un montón de notificaciones, con distracciones al instante, con emails, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final del video un pequeño tip para eso. Ahora bueno, de vuelta a la idea de buscar una motivación más allá de ti. Personalmente, como ejemplo, una motivación que me hace enfocarme en el trabajo que tengo que hacer y ser más disciplinado cuando tiene que ser, es que yo quiero estar orgulloso de mi futuro yo. Yo quiero, cuando esté en el futuro, decir, bueno, en el pasado, en ese justo momento, yo decidí ser más disciplinado y mira todos los frutos que me ha traído. Ahora estoy orgulloso de mí mismo y de todo lo que he logrado. O, por ejemplo, otro ejemplo que puede aplicar a ti o puede no aplicar a ti, solo un ejemplo. Tú puedes amar demasiado a tus papás, por lo cual
tú quieres darles algo increíble, brindarles un regalo, un crucero, unas vacaciones pagadas, lo que sea. Entonces tú quieres estudiar duro para conseguir un buen trabajo que te guste y que pague bien, para así lograr dar ese regalo. Para estudiar y conseguir un buen trabajo, obviamente necesitas cumplir tus metas. Es decir, que esa motivación de brindar una alegría a tus padres que amas tanto, va a ser también tu motivación para cumplir tus metas propias. O por ejemplo, puede que tú seas el hermano o la hermana mayor y simplemente quieras dar un gran ejemplo a tu hermano u hermana menor. Y eso te motiva a tú cumplir tus metas, ser disciplinado, ser proactivo para que tu hermano o hermana menor se sienta siempre orgulloso de ti. Esa puede ser también tu motivación. Ahora, estas simplemente son unas cuantas ideas para darte una idea de cuál puede ser tu motivación. Pero ahora, obviamente, esto tú lo tienes que pensar tú mismo por tu cuenta y ver tu propia motivación que te ayude a mantenerte siempre en el camino para cumplir tus metas. Ahora, vamos con eso a la segunda idea. La segunda idea es que tú tienes que persistir en lugares en los que los demás no persistirían. Ahora, después de haber fallado una o dos veces, la mayoría de la gente se da por vencida. Y eso lo puedes ver en todos los lugares. La gente no da más de lo que se requiere. Muchas de las personas siempre dan justo lo suficiente para pasar o justo lo suficiente para lograrlo. Pero ese tú no tienes que ser. Tú tienes que siempre dar un poco más de lo necesario, de lo que se pide. Y tienes que persistir en los aspectos que muchos se darían por vencidos. Entonces, básicamente, simplemente pensar en una cierta manera de persistir y persistir y persistir en los momentos que los demás no lo harían. Si es que tú estás estudiando máster o bachelor o lo que sea, probablemente me entiendas muy bien el entrar a una clase, no cachar nada y salir deprimido. Ahora, el tercer punto del que quiero hablar es que tú ahora crees pequeñas metas que te provean de resultados tangibles, es decir, que los resultados tú los puedes ver y sentir. ¿Por qué? Porque una vez que tú hayas cumplido una meta pequeña y puedes ver y sentir el resultado, eso a ti te va a dar confianza propia en ti mismo, porque tú vas a notar, wow, yo logré hacer esto en momentos en los que pensé que no era ni siquiera posible. Entonces esta confianza es una confianza real y verdadera que se va a quedar contigo. Una de las bases de la confianza, porque tú vas a pensar, ya que tú has logrado eso que creías imposible, tú vas a lograr muchas más cosas que también crees imposible ahora, pero con perseverancia y motivación las vas a lograr. Es decir, tú vas a ser más apto en el futuro a lograr más cosas porque ahora tienes confianza en ti mismo, ya que ya lo has hecho antes. Entonces esas pequeñas metas van a crear y van a construir tu propia confianza. Y bueno, con eso dicho, dale like, suscríbete si es que esto te ha ayudado en alguna manera y si es que tú también quieres que otras personas vean este video. Con eso dicho, nos vemos la siguiente semana. Cuídate mucho.